Y la procrastinación es definitivamente un manejo de emociones. En cambio, cuando en el día a día estoy posponiendo, que es lo que se llama procrastinación crónica, que es la que ya se apodera de nosotros, no logro terminar casi nada. O cuando lo termino de calidades muy bajas o deficientes. No es pereza, no es flojera, no es que no decididamente estemos flojos para hacer algo. Es un problema de emociones, como venimos hablando. Y es la emoción la que nos atrapa. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso. Recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. A veces no entendemos el por qué, teniendo tantas ganas, no hacemos nada. ¿Por qué seguimos postergando lo importante, dejando pasar los días, los sueños, las conversaciones? Hoy en Todo Pasa, queremos leerles una carta que habla de eso, del cansancio que deja vivir aplazando la vida. Pero primero quiero saludar a Pau y preguntarle, ¿le ha pasado a usted alguna vez, Pau? Porque a mí sí, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Hola R, claro que sí, me ha pasado, así como usted lo dice, a todos nos ha pasado en algún momento, pero por eso es importante priorizar y concentrarse en las cosas que son verdaderamente importantes. Estamos hablando, R, de la procrastinación, de eso es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro Todo Pasa. Y bueno, esta palabra, de pronto un poco desconocida para algunos, se puede resumir también como el aplazar esas cosas importantes, esas tareas importantes y más bien escoger hacer algo que sea como más fácil o que de pronto no se entretenga. Vamos a hablar hoy con un invitado muy especial, quien ya está con nosotros aquí en Todo Pasa, para entender por qué nos cuesta tanto dejar de aplazar las cosas importantes, dejar de procrastinar. Y antes de empezar, entonces, quiero recordarles a todos que estamos en todas las redes sociales. Ahí nos pueden seguir. Hoy estoy un poquito ronca, perdón, pero es que estoy saliendo de una gripa tenaz. Pero bueno, de todas formas, aquí estamos y recordándoles que los queremos invitar a que nos sigan, a que se compartan todos los videos de los que les estamos compartiendo también ahí en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en las plataformas de audio y video también nos encuentran, y en las redes, en todas estamos como @todopasa_el podcast. Esto es en Instagram, en TikTok y también en Meta. Ahí les hemos dejado muchos videos que ya se nos están volviendo virales, muchísimos comentarios, gracias a todas las personas que están muy pendientes de este Todo Pasa R. Sí, y en este mismo momento pausa el video y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir leyendo más historias, tus historias, e invitando a profesionales que nos ayuden a buscar herramientas y posibles soluciones a problemas o circunstancias que atravesamos todos los días. Y a los que ya se suscribieron, muchas gracias. Gracias por apoyarnos y por estar hoy aquí. Bueno, Pau, pero usted tiene algo que contarnos. Sí, R, por supuesto, porque es que por estos días la ruta de la buena energía de la campaña numeral Gracias al Gas Natural anda recorriendo el país, conociendo esas historias de colombianos que tienen motivos y razones para agradecer. Porque detrás de cada cocina funcionando, de cada negocio en marcha o de cada restaurante lleno de sabor, está la energía que mueve a Colombia. Y esa energía llega hoy a 36 millones de personas que viven y trabajan gracias al gas natural. Los invitamos, como siempre, a entrar a www.graciasalgasnatural.com, a dejar su firma y a ser parte de esta iniciativa ciudadana que celebra lo bueno, lo que nos une y lo que transforma. También pueden seguir las redes de la campaña, @Gracias al Gas Natural en Facebook, en Instagram y en TikTok, y seguir todo el recorrido también de la ruta de la buena energía. Con este mensaje queremos que más de 36 millones de colombianos nunca olviden qué los hace felices en su día a día. Comer, bañarse, moverse, respirar aire más puro. Adivina, todo eso es posible gracias al gas natural. Entra ya a www.graciasalgasnatural.com y únete a la iniciativa ciudadana de dar las gracias más grande de Colombia. Gracias. Bueno, como les dijimos,
Hoy vamos a hablar de la procrastinación. Hablamos de eso que todos hemos sentido alguna vez, la frustración de dejar las cosas para después, de sentir que el tiempo se nos escapa entre pendientes, excusas y culpas. Y es que nos llega una carta donde justamente una persona deja todo para después. Y para hablar de este tema está con nosotros hoy Manuel Barrero, más conocido como Manolo. Él es gestor de tiempo y productividad, instructor de habilidades blandas, profesor de cátedra de Fórum de la Universidad de La Sabana, speaker de liderazgo de compañías mundiales para Latinoamérica, diseñador de más de 30 cursos y especialista en negocios. Manuel, gracias por estar con nosotros aquí hoy en Todo Pasa. Bienvenido. Hola, buenos días. Y qué interesante el tema, iniciar precisamente el reto de dejar todo para después o hacerlo antes. Así que bueno, iniciemos. Listo, muchas gracias Manuel por acompañarnos, pero nos falta algo muy importante, Pau. Antes de leer la carta e iniciar con esta historia, y es nuestra frase del día. El éxito llega cuando decides dar el primer paso. Esa es la frase, y también vamos a leer nuestra carta, la carta que plantea la historia de hoy, la carta que habla de la procrastinación. ¿Qué dice la carta de Re? Bueno, la carta dice: hola, tengo 34 años y estoy cansada de dejar todo para después. Cada mañana me despierto con una lista enorme de cosas por hacer: responder correos, avanzar en el trabajo, hacer ejercicios, llamar a mi mamá. Y siempre me digo, ahorita empiezo. Pero ese ahorita se vuelve tarde y la tarde se vuelve noche. Y otra vez me voy a dormir sintiendo que no hice nada. Lo peor es que no solo lo pospongo en el trabajo, también he dejado para después los planes con mis hijos, las conversaciones con mi pareja, incluso los sueños que me hacían ilusión. A veces me prometo que cuando tenga más tiempo lo haré, pero el tiempo nunca aparece. He entendido que procrastinar no es flojera, es miedo. Miedo a no hacerlo bien, miedo a fallar, miedo a decepcionarme, y ese miedo me paraliza. Hoy decidí escribir esta carta porque no quiero seguir viviendo aplazando mi vida. No quiero que la culpa sea mi rutina ni que el miedo me robe lo que amo. Tal vez no sepa por dónde empezar, pero sí sé que ya no quiero seguir esperando el momento, porque el momento perfecto no existe. Existe este momento, y escribir, hablar, atreverme, es mi primer paso para dejar de dejarlo todo para después. A veces sentimos que queremos hacer las cosas, pero simplemente no podemos empezar. ¿Qué pasa ahí en la mente? Hay algo interesante en esta frase que acaban de mencionar, dejar todo para después. Pero ¿para cuándo es el después? Hay dos partes que podemos básicamente identificar y hacer una pequeña distinción. Y es que el 31 de diciembre, que es uno de los días más interesantes de muchos de nosotros, prometemos cosas que no vamos a hacer. Además, tardamos en dormirnos, en fin, es un día bien interesante. Pero ese día particularmente me quiero fijar en esas metas que ponemos que no logramos cumplir. El por qué vamos a discutirlo ahora en un rato, pero seguramente entenderán que esa es una parte. La otra es en el día a día. Hay plazos largos, plazos cortos, y cómo nos termina afectando en la productividad. Cuando tengo plazos muy largos tendrá que ver con otro tipo de decisiones, la motivación, la garantía de satisfacción de hacer algo. En cambio, cuando en el día a día estoy posponiendo, que es lo que se llama procrastinación crónica, que es la que ya se apodera de nosotros, no logro terminar casi nada. O cuando lo termino de calidades muy bajas o deficientes. Entonces creo que nos vamos a enfocar en los dos problemas, a largo plazo y a corto plazo, y tratar de verificar un poquito cómo podemos ayudar en esa parte. Sí, justamente, profesor Manuel, o Manolo, como prefieres que te Manolo, a veces también procrastinar puede llegar a ser bastante agotador, incluso más agotador que las tareas que uno tiene pendientes. Claro que sí, es donde empieza a sentirse culpa, a sentirse miedo, y eso termina afectando el cuerpo, la sensación de bienestar, y si me permiten, aunque es un tema tremendamente difícil de alcanzar, incluso la felicidad es la que termina afectándose más. Ahora, la definición de felicidad es, bastante particular según los autores, pero tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo noto que no estoy obteniendo, estoy afectando mi vida, mi sensación de bienestar, de tranquilidad, y por qué no dejo de sentirme feliz. Y claro, viene un cúmulo de sensaciones, de emociones que muchos de nosotros empezamos a no saber qué hacer con ellos. Por eso me parece interesante que ustedes estén dando un paso de cómo podemos enfrentar ese tipo de
de sensaciones y emociones. Sí, y es que muchas veces creemos que procrastinar es pereza, pero parece que detrás hay algo más. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Hay un estudio muy interesante, el apellido de él es Faisal o Fisil y dice básicamente que no es pereza, no es flojera, no es que decididamente estemos flojos para hacer algo. Es un problema de emociones, como venimos hablando, y es la emoción la que nos atrapa. Creo que la mayoría de las teorías de inteligencia emocional, de entrenamiento emocional, de entender cómo funciona el cerebro, nos deja mensajes sobre cómo manejamos las emociones. Y la procrastinación es definitivamente un manejo de emociones. Y es un ciclo que se abre y se cierra en cualquier momento. No tiene un inicio exacto. La mayoría lo podemos identificar como, ok, nos ponemos la meta, pero no la cumplimos, pero también empezamos a darnos cuenta que la emoción es la que empieza a disparar este tipo de condiciones. Ahora, las emociones como el miedo, la sensación de frustración, el perfeccionismo, pueden ser lo que dispara ese tipo de resultados que nunca obtenemos. Entonces no es un tema de flojo, no es un tema de que yo soy flojo, no hago nada, no, es un tema de qué estoy sintiendo y cómo me está afectando. ¿Y por qué, qué pena, Pau, y por qué el cerebro prefiere lo inmediato, lo que nos da el placer rápido, en vez de lo que sabemos que nos va a hacer bien a largo plazo? Claro, esta es una pregunta clave porque nos ayuda a entender cómo creemos que funciona el cerebro. Y cuando digo creemos es porque, claro, hay muchos estudios del cerebro, pero aún en este año, en este siglo, las seguridades en el cerebro todavía siguen siendo un poquito difíciles. Hay muchas teorías, hay muchos estudios. Y bueno, lo más reciente y en lo que muchos nos apoyamos es que la liberación del cortisol, la sensación de tranquilidad, donde sucede esa sensación como de tener esa dopamina que me permite a mí sentirme tranquilo, incluso feliz, porque dicen que está muy cercana a esa sensación, se recibe de una manera donde no tenga que hacer un esfuerzo. Y si no tengo que hacer un esfuerzo, entonces voy a recibir más de esa dopamina. Entonces por eso los premios, las sorpresas, la alegría que recibimos de ese tipo de actividades que tenemos, pues nos proveen rápidamente esa sensación. En cambio, lo que nos genera trabajo, dedicación, atención del cerebro, y ahí viene una explicación que es muy interesante, y es que el cerebro intenta protegernos todo el tiempo de muchas cosas. Hay muchos mitos acerca de cómo funciona el cerebro, pero básicamente la protección del cerebro se da por muchas zonas, en los sesgos cognitivos, en la procrastinación, y dice, es mejor que no lo hagas porque va a requerir mucho de la energía tuya. Entonces, esta es una teoría que es interesante de analizar, porque si fuera real, hay que atacar precisamente eso. Entonces, estamos en esa parte de entender que el cerebro es el primero que nos va a proteger. Acuérdense de la frase de el primer enemigo o el primer amigo eres tú mismo. Entonces, hay que empezar a trabajar con uno mismo. Sí, Manolo, justamente decíamos antes de iniciar esta conversación que a todos nos pasa, seguramente en algún momento todos hemos procrastinado y, digamos, también decíamos que no es una palabra, digamos, tan conocida o no estamos conscientes de que estamos procrastinando, pero podemos poner ejemplos. Es decir, si yo tengo, digamos, que entregar un informe o en el caso del periodismo en el que trabajaba, tengo que entregar una nota porque sé que ya es la hora de cierre, que ya me toca, que es el día, pero prefiero quedarme viendo redes sociales. Y me quedé toda la tarde scrolleando en TikTok y cuando de pronto me di cuenta ya no hice nada y no cumplí con la tarea que tenía pendiente. Digamos que si estoy bien así se puede resumir un poco la procrastinación, pero quiero preguntarte si esto si existen como unos niveles, porque tú hablabas ahorita de procrastinación crónica, de que a uno le puede pasar esto y es normal que le pase de vez en cuando, pero hay quienes de pronto sí les pasa frecuentemente, casi que todos los días están posponiendo sus tareas importantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un nivel normal y un nivel ya un poco, digamos, de ponerle cuidado cuando ya uno está procrastinando? Claro que sí, Paula. Y tocaste dos puntos que son bien interesantes que quiero resaltar. El primero, ¿cuándo se vuelve un problema y cuándo es típico? Dijiste, la mayoría de nosotros lo hemos vivido, y estoy completamente de acuerdo, lo hemos vivido en diferentes niveles. Por eso el cliché típico del 31 de diciembre es lo que muchos de nosotros sabemos. Ahora, allá empezó el problema, cuando no vamos a hacer las cosas o cuando decidimos ir a hacer las cosas. El tema que quiero relevar también en tu comentario es que cuando viene una afectación directa en la labor diaria,
empieza a tener problemas, porque no cumplo, o cumplo, como lo mencioné hace un rato, con mala calidad. Y no va a pasar eso. No hay persona que pueda en menos tiempo realizar buenas labores. Y esa es una de los factores que precisamente algunos de esos autores empiezan a relevar y a estudiar un poquito. Y creo que cuando es crónica es cuando ya es de todos los días. Cuando terminas trasnochándote y, como digo yo, necesitas días de 30 horas, semanas de 10 días, meses de 50 días, años de 15 meses para que te alcance todo. Vivimos en un atraso permanente de las cosas. Queremos resolver todo, pero no queremos hacer las cosas. Queremos que todo pase mágicamente y no pasan. No entendemos, no somos tan cercanos a la conciencia de que hay que comprometernos con las tareas. Y ahí empiezan las posibles soluciones precisamente. No solamente hacer conciencia, sino poner manos a la obra. El cerebro también dicen que es como un músculo, es decir, en una analogía básica, tenemos que entrenarlo. Y si se entrena a no hacer nada y a postergar, que es una buena palabra para reemplazar la procrastinación, porque es un término que traemos del inglés, pero esa postergación permanente, lo que tengo que empezar a hacer es anteponer, decidir qué voy a hacer ya, qué voy a hacer ya, qué voy a hacer ya, y ahí podemos empezar también a entender las cosas. Pero sin duda alguna lo tocaste de una manera súper clara. Crónica es cuando nos afecta el día a día. Y en lo otro, que fue la distinción que hace un rato, los de a largo plazo. Sí, y también en la carta dice, ya no quiero seguir esperando el momento perfecto. ¿Por qué nos cuesta tanto empezar si sabemos que ese momento perfecto no existe? Vuelvo a un cliché típico, cuando le decían a uno, ¿cuándo se va a casar? Y entonces cuando tenga casa, carro, estudios, ok, entonces eso se va a tardar un montón. Y esas son las excusas que además nos damos. El perfeccionismo es una de las varias causas de esa postergación permanente de las labores. Y el sentir que hasta que no esté perfecto, o tener la idea perfecta, o tener la posible realización perfecta, no nos permite. Hace unos años, cuando los temas de management, de gerencia, nos daban la visión y la misión, nos ayudaban a tener claro qué quiero alcanzar. Pero el ser humano cada vez se reta más. No somos en la mayoría seres mediocres, sino al contrario, somos seres exigentes con nosotros mismos. Entonces, esa exigencia de las labores nos hace que hasta que no esté todo perfecto, no iniciamos nada. Entonces, nos paramos frente al computador a hacer el artículo. ¿Y cuál es el artículo perfecto? Queremos hacer una tarea, ¿y cuál es la tarea perfecta? ¿Cuál es la mejor manera de hacerla? Y a veces no nos damos el plazo de decir pues, que falle, que ok, salgamos adelante, probémoslo. ¿Por qué queremos que todo salga perfecto desde el principio? Entonces ese es un reto bien interesante. También porque uno está esperando que las cosas cambien para uno cambiar, en lugar de uno cambiar primero para que las cosas cambien. No hay mayor vehículo de cambio que tú mismo. O sea, nadie va a cambiar por ti. Pero en la postergación, en la procrastinación, Paula, eso es bien interesante porque él sabe que es una condición de él. Por eso se vuelve procrastinado todo, porque él sabe y la culpa viene con él. Es muy raro que un procrastinador crónico, un procrastinador que es conocido, culpe a los demás. Es más, él dice, soy yo. Y sabe que es él. La otra que mencionas que es muy interesante es postergar hasta que los demás cambien. No es muy estudiada, todavía no está muy definida, pero sin duda alguna la procrastinación es un tema que tiene que ver conmigo mismo. Pero es un tema también de salud mental, Manolo, porque en algunos casos procrastinar puede estar relacionado con sentir ansiedad o con sentir miedo, como decía también el caso de nuestra carta. Sí, sin duda alguna es una emoción. Es la emoción la que sale. Y fíjense que la inteligencia emocional, las condiciones, como les digo, de estudio de emociones de los seres humanos, que todavía sigue siendo un campo estudiado y todavía no terminamos de comprenderlo, las emociones son las que determinan nuestras acciones. Y esas emociones, ese control de las emociones, van a determinar que nosotros logremos o no logremos algo. Y ahí es donde viene el truco para empezar a movernos. Por eso el control de las emociones, lo sugiere Goleman o Heinrich en su libro, dice, nosotros tenemos que llamar a las emociones por su nombre, saber qué tengo que hacer con esa emoción, inmediatamente ponerlo a trabajar. Entonces estoy completamente de acuerdo. El miedo es una de las emociones o de las sensaciones que más sentimos, porque la pregunta siempre es, ¿y qué va a pasar? ¿Y si no sale? Y entonces ahí genera una ansiedad muchísimo más grande. Y pues todos entendemos que la ansiedad,
que es un resultado de permanente preocupación del futuro, ¿cierto? Es ese miedo que se hace presente, latente y casi activo. ¿Y qué podríamos hacer para dejar de sentir culpa y empezar a tratarnos con más compasión cuando posponemos las cosas? Creo que la primera condición que podría, y esto lo tomo de algunos de los mejores autores, la primera condición es empezar a entender que lo que va a costar no hacerlo es más costoso para hacerlo enfático que dejar que hacerlo. Entonces empezamos a entender que las fechas de límite y todo esto y lo que nos va a costar va a ser mucho más difícil de recuperar que si lo hacemos ahora. Y ahí empieza, pero es un trámite más largo que simplemente decir, ya tengo que hacerlo, sino empezar a entender, a valorar, a sopesar. Y bueno, creo que es aquí donde estamos para dar un par de soluciones. ¿Y qué pequeños pasos podrían ayudar a romper ese ciclo sin caer en la autoexigencia? Claro que sí, tengo una frase que me apropié hace algunos años y que muchos me lo han escuchado en los cursos y en los grupos en que trabajo. Y es que les digo, mire, nos vamos a comer un elefante, pero no lo vamos a comer a mordiscos. La postergación se puede disminuir en la medida en que empecemos a diseñar los mordiscos, en que empecemos a entender cuál es el mordisco. Entonces, cuando vamos a planear, tenemos una visión, pero la visión nos la dejaron perfectamente clara y definida, como les digo, hace muchos años. Es muy importante tener una visión, es muy importante tener un plan, definir una estrategia. Pero cuando vamos a los detalles y es partir las acciones que tenemos que hacer del día a día, es donde empecemos a entender que ese control permanente de cada una de nuestras acciones es lo que nos va a dar, primero, una sensación de logro, que es lo que más queremos. La manera de contrarrestar la culpa, el miedo, el perfeccionismo, es empezar a tener logros cortos, pequeñitos, donde nosotros mismos alentemos ese tipo de cosas. Porque tememos mucho que si el artículo no sale, que si el proyecto no funciona, que si la reunión no sale bien, ¿qué va a pasar? Y decimos, ¿y por qué no hiciste algo para que saliera bien? Y es ahí donde empezamos a tener este pequeño ciclo. Empezamos a determinar qué puedo manejar, controlar desde ahora que me provea un logro o una sensación de logro corta. Sí, porque también a veces uno se autosabotea, ¿no? Entonces uno piensa lo que decía R, pues que es culpa de uno, que uno lo está embarrando, o sea, uno es consciente, como tú también lo mencionabas, pues que uno está procrastinando, que está postergando y aún así pues lo sigue haciendo. Y entonces aquí es cuando uno tendría que reentrenar el cerebro, si se quiere. Wow, ese es un tema que muchas personas siguen indagando cómo puedo yo reentrenar el cerebro. No sé si recuerdan un montón de libros que salen, El Club de las 5 de la mañana, El Cambio de tu Vida, Hábitos Atómicos. Unos muy lindos, unos muy prácticos, unos que dejan ideas muy gruesas o muy generales, difíciles de administrar para el mismo ser humano. Sobre todo porque con frecuencia este tipo de libros están diseñados, enfocados a un público muy productivo, un público que está laboralmente activo. Entonces, entre comillas, levantarse a las 5 de la mañana, aunque ya se ha comprobado que no tiene nada que ver con que una persona sea exitosa, sí tiene que ver es más bien con las rutinas. Ellos sugieren una rutina en el libro, sugieren una rutina de las 5 de la mañana, pero si tú te levantas a las 9 de la mañana, igual puedes ser productivo. Lo tengo súper claro, tengo un par de informaciones. Tengo una persona que dice, mire, yo no me tengo que levantar a las 5 de la mañana, soy productivo a partir de las 9 de la mañana. Y es perfectamente lógico, trabajé con él mucho tiempo. Pero uno, permítame, te interrumpo, Manolo, porque uno también a veces se da un poquito de palo cuando no madruga, ¿no? Y uno dice, no, ya desperdicié el día, no hice nada, porque no me levanté a las 5. Y piensa que no va a ser el día igual de productivo por no haber madrugado. Fíjate que el día a día, y utilizo una frase que es muy interesante, nos mandan dos ideas contrarias. Y esto no solamente pasa en la postergación, sino en el manejo de tiempo efectivo, que es, nos dicen desde pequeños, al que madruga, Dios le ayuda. Pero más adelante entendemos que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces uno se queda pensando, ¿cuál va a ser la teoría que yo voy a trabajar? ¿La de madrugar? Y para eso tengo un ejemplo, y cuando uno empieza a llegar a cierta edad, empieza a entender que hay que madrugar, como sea. ¿Para qué? No tengo ni idea, pero hay que madrugar. Entonces voy al banco antes de que lo abran. No importa que no lo abran, tengo que estar allá temprano. Entonces mis tíos, mi mamá, mi papá, todos madrugaban al banco a las 7 de la mañana
así no estuviera abierto. Entonces, no por mucho madrugar, el banco abre. Pero ellos decían, es que si llego a las 9, cuando abren, ya perdí mediodía. Y yo, ¿y cuál es el problema? Ahora que superaron otra etapa de vida, cuando ya están retirados, cuando están pensionados, todos se levantan tarde, todos cambian su ritmo de vida y siguen siendo productivos. Ahí es donde hay que empezar a entender que el ser humano no se rige por reglas, sino que deciden ellos mismos sus biorritmos, sus ciclos y sus condiciones. Algunos somos más madrugadores, otros somos un poco más tranquilos para despertarnos, algunos somos eficientes en la noche o eficientes en el día. Y no está mal. Y no está mal. Ninguno de los horarios que uno escoja está mal. No. Ser maniqueísta, que es un término también difícil, es decir, ponernos en polos opuestos y decir que algo es malo, que algo es bueno. No, el ser humano va descubriendo su forma de trabajo. Sí, y ahí te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre autodisciplina y gestión consciente del tiempo? Wow, están muy cercanos y a la vez con una pequeña separación. Y cuando digo cercanos, que no son lo mismo. La autodisciplina consiste en muchos otros elementos, por ejemplo, intentar hacer algo o dejar de hacer algo. Por ejemplo, dejar de fumar o intentar hacer ejercicio. Ahí tiene que ver con la disciplina, pero ese conocimiento, esa autodisciplina, ese yo empezar a ser consciente, tiene que ver con el trabajo permanente que tengo que hacer. Y el otro término que utilizas es la motivación. Y son dos elementos que con frecuencia no estamos tan conscientes de manejarlos. Cuando yo digo, voy a bajar de peso en este año, esa es la motivación, pero me falta la disciplina, que es, ok, ¿qué voy a empezar a hacer para? Entonces, no, ejercicio, dejar de comer, hacer este tipo de cosas. Y ahí son dos cosas que tienes que manejar. Si bien una complementa a la otra, vas a tener que manejarlas ambas para que funcionen las cosas. Tener la motivación clara y tener la disciplina y el control total del manejo del tiempo, de las actividades y de ese tipo de temas. Por eso, con frecuencia, lo de posponer tiene que ver más con ese tipo de disciplina. Bueno, yo quisiera plantearte una pregunta, pero antes como contar una anécdota personal, porque siento que yo también he tenido momentos en los que he procrastinado y hay días en los que yo he dicho, bueno, primero, esta procrastinación creo que es el resultado también de agotamiento mental, de no sentirme contenta en los espacios en los que estaba. Entonces, digamos que eso sumó a que yo empezara a dejar las cosas para después. Pero más allá de eso, un día o hay días en los que hubo días en los que yo dije, bueno, ya. Se acabó esta perdera de tiempo y ahora sí me voy a poner súper productiva y el lunes voy a arrancar. Y resulta que intenté hacer ese cambio de forma frenética y hacer todo en la semana en la que empecé a cambiar mi vida, empecé a hacer de todo y entonces me volví a cansar. Y cuando llegó el viernes y otra vez el sábado y el domingo, ya no quería hacer nada y otra vez caí en la procrastinación. Esto obviamente es un error, pero ¿por qué es un error? Porque uno dice, voy a hacerlo todo ya, quiero hacerlo todo ya, y mejor dicho, se lanza uno, como que se tira uno al vacío, pero pues uno tiene que entender que puede empezar a reentrenar ese cerebro, como lo hablábamos ahorita, de forma gradual. Totalmente de acuerdo. Intentar otra vez, y si me permite seguir utilizando la metáfora del elefante, hay que comernos el elefante. La cantidad de tareas, de responsabilidades, de condiciones que los seres humanos recibimos a diario, y no es porque solamente estemos trabajando, las madres, los pensionados, las personas que sienten que tienen muchas cosas que hacer, sienten que es un elefante. Ok, ¿en dónde arranca el trabajo? En el mordisco. Voy a empezar por un mordisco. ¿Y un elefante cuántos mordiscos necesita? No se preocupe por los mordiscos. Pégale el primer mordisco. Y es ahí donde hablamos con el tema de empecemos a diseñar algo que te determine. Hay, por ejemplo, un truco muy simpático que es, tengo que hacer un artículo, tengo que escribir algo, tengo que preparar algo. Párese y haga una labor corta y rápida. Corta y rápida significa, prenda el computador, abra el Word y ponga un punto. Escriba algo. Párrafo. Escriba algo. Porque claro, creo que, bueno, y siendo periodista entenderás que sentarse frente a una hoja en blanco siempre ha sido uno de los mayores retos de los seres humanos. Entonces, escriba algo. No importa que después lo tengas que cambiar. Entonces, hola, ¿cómo estás? Esta es la primera frase de algo que nunca voy a hacer.
y empiezas a tener un impulso. Ese es un truco muy rápido que es haga algo por 2 minutos nada más y déjele otra vez. Pero cuando regresas, ahí dice, este es el primer párrafo de algo que debo comenzar, hasta luego, y ya, y déjalo ahí. Es súper interesante. Con frecuencia tengo algunos videos pequeñitos que me piden mis clientes que les grabe para sus temas internos y lo que arranco es eso. Es, ok, este es un video que no va a salir, que va a salir mal, que todo va a salir, pero arranco. A los 2 minutos digo, ok, ya lo tengo claro la idea. Porque otra vez viene el perfeccionismo, el miedo a no cumplir, el miedo a mí mismo, que soy ese principal enemigo. Entonces hay que empezar a determinar que a largo plazo tengo una tarea que lograr. Ponerle sin duda alguna una fecha límite empieza a ayudar, porque a medida que se acerca la fecha límite tengo la necesidad de cumplir, o porque me pagan o porque es conmigo. El tema es que si yo mismo no me exijo, no va a pasar nada. Entonces cuando me dicen, si no pasas el informe, no te pagamos, si hay un factor externo, que era algo que hablamos de afuera. Si culpo a los demás, no, pero ¿cómo no me van a pagar si no lo entrego, si yo hago los esfuerzos? No, es solamente si yo puedo empezar a decidir que soy yo el único dueño de esa tarea y soy yo el único dueño de la recompensa, ahí empiezo a quebrar. Y lo que estoy hablando es muy difícil. Por eso los trucos son corticos, pequeñitos, hasta que es un paso. Utilizaron hace un rato una frase de un paso. Empiece a eso. Entonces, ok, escribí una línea, 3 palabras, fue suficiente. Me da pereza leer los libros, me da pereza. Me encantan los libros, los amo, pero me escribí a Get Abstract a 12 minutos, a todos los que me resumen libros rápidos, porque tengo muy poco tiempo para leerlos. Cuando alguien me dijo, ¿y por qué no te lees una página cada vez? Y yo, porque me demoro mucho, pero no, léetela. Y arranqué, leí una página y boté el libro. Al otro día dije, no, tengo que retomarlo. 2 páginas. Y así fue. Fue algo progresivo, súper importante. Y cuando a veces tengo la fortuna de que me piden algún consejo, que no es bueno darlos porque es muy difícil, nadie es tan experto como para decir haga esto o lo otro. Pero una de las razones que les digo es, mire, haga lo que sea, empiece despacito, despacito. No intente comerse todo el elefante de una vez. Y a veces nos decimos, primero hago lo urgente y luego lo importante. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre lo que nos exige el trabajo y lo que necesitamos hacer para avanzar? Claro, la respuesta rapidísima sería arranque por lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo que tienes que resolver ya, porque la consecuencia de no hacerlo sería grave. Ok, vas a salir del apartamento a tu trabajo y se rompe un vidrio del apartamento. Tenés que resolverlo. Se rompe la llave, tenés que resolverlo. No lo podés postergar. Y además nos gusta resolverlo y ser útil o sintiéndonos útiles. Entonces, sin duda alguna, el inicio sería lo que es urgente. Y ahí es donde viene lo de posponer. Porque lo que es importante, según una matriz bellísima que promulgó Covey, pero que era de Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, decía que definir entre lo urgente y lo importante era lo más importante. Y ahí empezar a definir. Lo urgente requiere resolución inmediata, de lo contrario tu vida, tus labores se detienen y hay que resolverlo, o de lo contrario no puedes avanzar. En cambio lo importante, bajar de peso, aprender inglés, estudiar algo, cambiar alguna rutina, es lejano, es motivante, es lindo, pero es lejano y no hay fechas. Entonces ahí empiezo a tener una dicotomía de qué resuelvo, cuál de las dos empiezo. Otra vez, volvemos a empezar con lo urgente, rápido, que lo importante vendrá después. Yo quiero volver a mi casa. Y es que también a veces he pensado que hay que programarme, digamos, como tener unos horarios y bueno, lo que tú decías de los hábitos y demás, eso qué tan bueno es, eso sí sirve, digamos, ¿qué pasa si yo digo, bueno, todos los días de 8 a 9 voy a hacer esto y luego de 9 a 10 lo otro y ahí así voy saliendo de mis pendientes, pero ¿qué pasa si un día, digamos, no lo cumplo? Entonces otra vez voy a sentir frustración, voy a sentir culpa. ¿Qué pasa con esto de los hábitos? Sí y no. ¿Por qué respondo que sí y no? Porque la experiencia nos ha mostrado que los hábitos repetitivos nos generan una tremenda disciplina, pero no aseguran los resultados. Los acercan
Completamente de acuerdo. Pero en el día a día no estamos acostumbrados a tener esas rutinas. Todos los días me levanto a las 7, todos los días me desayuno a las 7:30, todos los días empiezo a trabajar a las 8. No funciona el ser humano, no funciona tan así. Hay una teoría que se llama bloques de tiempo y es que tú puedes diseñar los bloques de tiempo de tal manera que los seres humanos, digamos, hoy mi bloque de tiempo va a estar de 1 hora, de 9:30 a 10:30 de la mañana, voy a hacer específicamente esto y nada más. Entonces empiezas a concentrarte. ¿Qué hago en ese bloque? Lo importante, no lo urgente. Entonces, el día a día pasas resolviendo lo urgente, pero te detienes un momento a resolver lo importante, la visión, el curso de inglés, las condiciones, la preparación de la comida específica. Y ahí empiezo a entender que yo puedo combinar las cosas, que esto no es una cadena de acontecimientos típicamente, digamos, cíclico o más bien que uno va a llevar al otro, sino que es una combinación de temas. Cuando te das cuenta que estás resolviendo temas importantes en cortos periodos, puedes empezar a controlar tu postergación. Cuando te das cuenta que estás resolviendo lo urgente, tu postergación también empieza a controlarse. Entonces es una combinación. Las rutinas, sin duda alguna, yo creo que no habría nadie en este mundo que dicen que las rutinas no sirven. Sí, las rutinas no sirven si no afectan al resto de las personas. Tenía un jefe que tenía unas rutinas y él decía, la rutina es de 8 a 10 de la mañana, ni me hablen porque estoy respondiendo correos. Entonces la empresa se paraba hasta las 10 de la mañana que el señor abría la puerta y nos recibía a sus colaboradores. No. ¿Qué pasa si respondo los correos a las 2 de la tarde? ¿Qué pasa si respondemos a las 3:30 de la tarde? ¿Qué pasa si empiezo a abrir huecos diferentes en cortos periodos y resuelvo 5 correos nada más? Pero ese afán de nosotros, de hacer todo perfecto, de estar conectados, de vernos ocupados, es que creo que el ser humano quiere verse ocupado. Por eso tú llamas a alguien y le dices, hola, ¿cómo vas? No, aquí lleno de cosas. No te imaginas, no me alcanza el día. Ok, ¿por qué empiezas a quejarte de una vez? ¿Y por qué? ¿Qué has hecho? Le pregunta a uno. No me regañes, que ese es mi tiempo. Y uno, wow, ok, listo. Pero no lo resuelves tampoco. Pero es que eso también pasa porque uno ve que personas muy exitosas, pues lo que muestran en sus redes sociales, aunque pues todos sabemos que no es tan cierto lo que pasa en las redes, es que están todo el tiempo trabajando y ellas mismas dicen, yo logré esto por mi disciplina, claro, sí por mi talento, sí por mis, pues porque soy buena y demás, pero también por esfuerzo, porque por ahí dicen que la fórmula del éxito también es casi que 90% esfuerzo. Completamente de acuerdo. Miren, yo recibí una lección interesantísima que me dejó pensando. Cuando mi hijo se inscribe a la universidad, hacen una reunión de padres de familia y nos cuentan lo que va a pasar en la universidad, porque los papás a veces no somos conscientes de lo que va a pasar en la universidad. Y nos dice el rector de la universidad, dice, mire, ustedes tienen que tener algo claro y ayuden a sus hijos a que tengan esto. 8 horas de estudio, 8 horas de sueño y 8 horas de esparcimiento. Y la fórmula parecía tremendamente simple. Obvio, son 24 horas. Y entonces yo le decía, ¿y a qué horas son las 2 horas de llegar a la universidad? Porque encima era bien lejos. ¿Y a qué horas son las 2 horas? Entonces empieza uno a decir, ¿duermo durante esas 2 horas de transporte? ¿O me divierto durante esas 2 horas de transporte? Entonces empezamos a tener una combinación, porque ser exacto y decir, solamente trabajo acá, solamente duermo acá, solamente estudio acá, empezamos a verlo. Ahí es donde empiezan las rutinas a tener esa condición. Yo creo que hay un mensaje que es como un sofisma. Y es que nos dicen, porque queremos que la gente sea exitosa y creemos que el éxito solamente se alcanza con una rutina y con una condición específica. No. El éxito se puede alcanzar de diferentes maneras. Y la definición de éxito, de felicidad, es muy personal. Entonces empezar a decidir que si yo hago algo como lo hacen los demás, es mi base de éxito, ahí tengo un problema. Porque estás referenciándote en los demás, proyectándote en los demás. Cuando resulta que tú no quieres, yo no quiero correr, a mí no me gusta correr. Pero entonces tengo que comprarme toda la pinta y inscribirme a todas las carreras de 5K y 10K para ser feliz. No, eso es un error. Entonces, ok, hay millones de personas que corren y serán supremamente felices ellos. Sin embargo, ¿y si monto bicicleta? ¿Y si decido hacer otra cosa? ¿Entonces es malo? Por eso lo de malo y bueno es diferente. Pero vale, volviendo al tema. Otra vez, el ser humano tiene que definir cuál es su propia rutina. Lo que a veces uno termina acompañando a los profesionales es diciéndoles cuál es su mejor hora, cuál es su mejor forma. Yo con frecuencia les digo a los profesionales, mira, no es una buena idea ni hacer reuniones a las 8 de la mañana ni a las 2 de la tarde.
A las 8 de la mañana no estás conectado y tus profesionales tampoco. Y a las 2 de la tarde venís del almuerzo, que si tuviste muchas cosas, De unos sueños. exacto, con frecuencia, tarde almuerzo, sueño y haces una reunión a las 2 de la tarde. Bueno, aparte que ahora la reunionitis es la forma de resolver todo, pero bueno. Bueno, volviendo a la carta, ¿cómo podríamos transformar ese deja todo para después en empezar, aunque tengamos miedo? Bueno, ahí viene un fenómeno. Tuve la fortuna de formarme con una de las compañías más grandes del mundo en formación profesional y en capacitación. Se llama Dale Carnegie, un hombre que escribió un par de libros espectaculares. Y en uno de sus apartes del libro menciona que si uno logra tener el cerebro ocupado en algo, empieza a entrenar el cerebro. La historia rápidamente es que este personaje pierde a uno de sus hijos, infortunadamente, y se encierra. Y no recibe a nadie más, no quiere hablar con nadie más. Y constantemente su otro hijo le golpeaba, le decía, ayúdame, ayúdame. Y un día desesperado abrió y él traía un juguete roto y empezó a dedicarse al juguete. Y él fue consciente que durante el tiempo que arregló el juguete, su cabeza dejó de pensar en otras cosas. Ahí es donde viene uno de los primeros trucos. Esto fue escrito en 1940 y tanto por Dale Carnegie. Empezó a entender que si uno ocupa la mente, y ahí viene el tema, es anteponer antes que posponer. Me explico. En vez de posponer algo, lo que les vengo diciendo es haga algo inmediatamente. Hay una teoría súper interesante. Yo tenía por aquí el autor, es muy simpático él, porque dice que como la teoría de los 5 segundos del mugre, ¿se acuerdan? De que si algo se cae y usted se lo come antes de 5 segundos, no se muere. Bueno, este también tiene una teoría de Mel Robbins, se llama él, que es la teoría de los 5 segundos, y es que el cerebro tarda en entender lo difícil, complejo, la ansiedad, el miedo, todo lo que hemos venido hablando, 5 segundos. No tengo ni idea cómo lo midió. Pero dice que ese ciclo entre uno saber que hay una tarea, saber que es difícil, saber que es complicado, que hay que hacerlo y empezar a postergarlo, dura 5 segundos. Entonces dice él en su teoría que si usted antes de esos segundos hace algo, rompe ese esquema. Y es ahí donde viene el romper los esquemas. Entonces digo, tengo que hacer, en vez de decir tengo que hacer, ya me paro al compú, hago la cosa, hago la llamada, cambio las condiciones, imprimo lo que sea. Y ya el cerebro empieza a cambiar literalmente. Acuérdense que los seres humanos somos lo que pensamos. Y eso que es bien interesante, Ralph Waldo Emerson, este tremendo autor, nos provee esa información. Somos lo que pensamos todo el día. Si todo el día estoy diciendo estoy procrastinando, estoy postergando, pues termino todo el día de hacerlo. Si todo el día estoy diciendo estoy haciendo, terminé esto, alcancé a iniciar, estoy iniciando, probablemente sea la parte de la solución. Y si me permiten, aunque sé que esta respuesta fue larga, si me permiten la segunda parte, consígase un socio. Consígase un amigo, una persona que le acuerde todo lo que tiene que hacer. Y ahí empiezo a entregarle a otras personas parte de esa responsabilidad. Quería dejar de fumar y por mucho tiempo no lo logré. Por muchísimo tiempo no lo logré. Utilizaba un chiste típico que es, dejar de fumar es tan fácil que yo cada rato lo hago, pero nunca lo lograba. Un día, fue un impulso interesante porque mi hijo, un pequeñito, me aleja y me dice, hueles feo. Y obviamente olía a cigarrillo fuerte. El 31 de diciembre prometí en una familia, en la cena de la familia, voy a dejar de fumar y todo. Sí, gracias. Casualmente el 6 de enero que cumple mi hijo, volvimos a reunirnos. Y nadie preguntó, pero alguien se movió a fumarse un cigarrillo y yo me fui detrás. Yo, regálame un cigarrillo y me dice, usted sí es lo peor, Manolo. 6 días le duró La promesa. la promesa. Le dije, gracias. ¿Sabes qué? No. Y porque me hizo sentir mal. No quería hacerlo, simplemente me lo dijo porque somos cercanos. Y empecé yo a entender algo que recomiendo. Búsquese un socio. ¿Quiere hacer una dieta? Búsquese un socio. ¿Quiere hacer algo? Búsquese un socio. Alguien que te recuerde, alguien que te lo diga. Y dale permiso. Estoy pensando cómo se llama creo que es la Odisea, en donde el capitán Odiseo se dice que lo amarren cuando las sirenas empiecen a cantar para no irse detrás de las sirenas. Es exactamente lo mismo. Es pedirle a alguien que te amarre para que no seas seducido
por la procrastinación, por el posponer, por el inmediato tema. Entonces, que alguien te llame. Entonces yo le digo a mi mamá, le digo a mi esposa, le digo a mis hijos, no se les olvide, si me ven pidiendo más comida, no me dejen, regáñenme, pero te vas a poner bravo, díganmelo otra vez, te vas a poner bravo. Y me recuerdan que yo les pedí el permiso y funciona, va funcionando. Entonces son esos dos factores. Interesante, porque entonces uno no tiene que decir cuando se despertaba 5 minutos más de la alarma, sino más bien aprovechar en esos 5 segundos, levantarse. Levantarse, levantarse, levantarse. ¿Y qué es lo más importante que debemos recordar cuando sentimos que dejamos todo para después? Wow, esas preguntas muy difíciles porque importante, otra vez, volvemos a definir qué significaría importante y es lo que tiene a largo plazo un impacto en tu vida, lo que tiene a largo plazo un impacto en tu vida. Tú sabes que si no te cuidas, los dientes se te caen. Tú sabes que si no haces dieta, te engordas. Tú sabes que si comes demasiada azúcar, pues corres algunos riesgos. Entonces, a largo plazo, este tipo de elementos no se detectan. Cuando empezamos a definir lo que es importante para nosotros, empezamos a trabajarlo con lo urgente. Y otra vez, en esa hermosa combinación. ¿Qué tienes que recordar? Hacerlo. Hazlo. Hazlo, párate y hazlo. Yo sé que cada vez que decimos esto, los que estamos en esto de las teorías nos dicen, pero para usted fue fácil. No, no, no. Yo también dejé de fumar, yo también soy gordo, yo también tengo que hacer tareas, yo también dejo, como tú dijiste, todos dejamos algo para después, pero cumplimos. Entonces cuando nos dicen, sí, lógrelo, sí lo logré, viene la dopamina que me dice, ¿te sentiste bien contigo mismo? Sí, dale. ¿No postergaste? Dale. ¿Ya iniciaste algo? Dale. Y ahí viene. Por eso el valor de hacer las cosas lo tienes que dar tú, solito. Sí, pero es que a veces, incluso cuando queremos cambiar, seguimos repitiendo lo mismo, el mismo patrón. Sí, sin duda alguna, los seres humanos que terminan de lograr el éxito y de lograr cosas son los que lograron romper ese maleficio total de dejar de hacer las cosas. Es muy probable que cueste al principio. Y a todos, pero muchos de nosotros pensamos que esto es un choque de fuerza versus inteligencia. No, en este caso es decisiones. Hay un libro que ha sido un mito y porque dice cosas que no son tan ciertas, que es el libro de los 21 días para romper hábitos. No sé si lo conocen. Es una completa, es diferente porque el autor se basaron en unos temas que fueron complicados con muchas teorías. Pero creo que sí, para romper un mito necesitas solamente una cosa, decisión. Para mí lo más fuerte, aprendizaje propio, y por eso lo recomiendo, fue que el 31 de diciembre dije, este es mi último cigarrillo. Y cuando sentí la necesidad de volverlo, mi socio fueron los que me empezaron a ayudar. Cuando pasaron los primeros 6 meses fue espectacular. Ahora llevo 27 años sin fumar y después tomé otras decisiones parecidas en mi vida. Y hay algo, ¿lo quieres realmente? Porque si no lo quieres, lo vas a postergar. Si lo quieres realmente, no lo postergas. Hay un ejemplo muy lindo y es, tú quieres ver a tu novia, a tu pareja, quieres hacer algo. Tú cada 10 minutos le dices, hola, ¿ya estás lista? ¿Puedo pasar por ti? Entonces antepones las cosas. Entonces, porque es lo que sí realmente quieres, antepones. Y va a ser muy duro este comentario. Si no lo quieres, no lo vas a hacer. Y lo postergarás y lo postergarás. Entonces la pregunta decisiva es ¿lo quiero? A veces cuando llegan tarde a los cursos o conozco gente incumplida, yo les digo una cosa, mire, ser puntual es una decisión. Cuando tú culpas al despertador, cuando culpas al tráfico, es una decisión. Tú decidiste llegar tarde. Eso no fue culpa de nadie. Entonces, y claro, eso le impacta a las personas que, bueno, es que yo decidí. No, tú decidiste llegar tarde por una razón sencilla. No te interesa la reunión. No te interesan las cosas. Y si no te interesan, no hay cómo cambiarlos. Entonces no hay fórmulas mágicas. Lo dije hace un rato, no hay fórmulas mágicas. Y sí queremos fórmulas mágicas. Solamente una muestra rapidísima. Saben que la IA en Colombia acaba de sacar un informe súper interesante. ¿Cuál es la pregunta que más le hacen a la IA en Colombia? ¿Cuál es el número del baloto que va a caer? Queremos soluciones urgentes, inmediatas, rápidas. No queremos esfuerzos, queremos todo rápido. Sí. Entonces, si queremos todo rápido, pero sabemos que esto cuesta, pues es que queremos que descubran está el Ozempic, que no sé si se puede mencionar la marca. Queremos que 3 inyecciones nos bajan de peso. Tampoco va a pasar. Eso no existe. Queremos meter un parlante debajo de la cama y amanecernos hablando inglés. La hipnopedia nunca funcionó.
pero queremos esa inmediatez. Entonces, cuando somos conscientes que ni nada se consigue de manera inmediata, salvo ganarse la lotería, que sería la única excepción de millones, no, rompemos ese esquema. ¿Qué quieres con deseo? ¿Qué quieres definitivamente lograr? Y eso lo antepones. Y pregúntate, si lo estás posponiendo, no lo quieres, deséchalo. Pero si no tiene también en la cabeza ese pensamiento de que no quiere nada, aquí ya entonces tendría que uno buscar ayuda profesional, Manolo. Hay un momento en la procrastinación en la que ya hay que ir al psicólogo, por ejemplo. Wow, no conozco casos de procrastinación en el psicólogo, por lo menos no los conozco yo, pero supongo que podríamos llegar a ese punto. Veo más la procrastinación ayudada con lo que llamamos coach profesionales. No soy uno de ellos, pero sí sé que mucha gente busca ayuda en la parte profesional, que es, ok, tengo las tareas, tengo que resolver, no es que quiera ir a las reuniones, tengo que ir a las reuniones. Entonces, el anteponer el tengo versus el quiero, el realmente lo deseo, empieza a generarse un hábito muy bello que es ser responsable. Ser responsable es una condición que los seres humanos no logramos entender. La responsabilidad del ser humano pasa por el deseo y la decisión. Y punto, otra vez, llegar tarde es una decisión, pero es porque yo quiero estar o no en esa reunión. Entonces estoy de acuerdo contigo. Si el tema es médico, no lo conozco, sino lo veo más de temas profesionales. Esas personas sí buscan ayuda con un coach profesional, un coach de vida, un coach ejecutivo que les ayude un poco más. Bueno, lo hablemos de la productividad en el ámbito laboral, porque también hay una discusión por el tema de es que tengo que ir a la oficina de 8 a 5 y cumplir un horario porque así para mi jefe soy más productivo. Y en cambio hay otros que piensan, no, le rinde más si lo hace, digamos, desde su casa, si trabaja las horas que quiera o que considere que va a rendirle más. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Cuándo hay más productividad en materia laboral? Es un mito que se está construyendo, y cuando digo que es un mito que se está construyendo me refiero a que veníamos del mito de estar 8 o más horas en una oficina produciendo. Sin embargo, tuvimos muchos problemas, no todas las empresas funcionaban igual. Viene la pandemia y nos envía una idea, váyase para su casa a trabajar. Y si empezamos a trabajar en la casa, seremos más productivos. No somos más productivos en la casa. Eso tiene que ver con el ser humano. Hay gente que es productiva en la casa, hay gente que es productiva en el trabajo. Hay gente que le gusta más viajar en bus y hay gente que le gusta más viajar en moto. Eso es una decisión. Pero entonces no es necesario trabajar. Hay mucha gente que sí le ve beneficios a trabajar en la casa. Prepararse su propia comida, no gastar tiempo en transporte, es buenísimo si crees que eso te ayuda a ser más productivo. Pero también vemos que la gente en la casa no prende la cámara, se va para otro lado, se pierde en el mercado, los llama uno y están haciéndose las uñas. En la playa. Hemos visto mil ejemplos permanentes de que se les abre la cámara, se les prende el micrófono y están en la mitad de un paseo, están viajando a otro lado. Eso es un mito que se está construyendo. Acuérdense, la gente se alimenta a sus propios mitos. Si quiere estar en la casa, se dirá, yo soy más productivo en la casa. El establecimiento de objetivos por parte de la compañía para que sean efectivos es donde está el truco. ¿Qué objetivo quieres cumplir? Hablamos de la motivación. Este objetivo, esta meta a largo plazo, ¿es probable cumplirla en la casa? Esa es la evaluación que hay que llevar a cabo. Y así no le guste a la persona, tendrá que ir al trabajo a ciertas condiciones. Es obvio que todas las personas que trabajan en una planta de producción no pueden hacerlo desde la casa. Eso se cae su peso. Pero es una de las pocas compañías que acompañamos durante la pandemia. Eran compañías de logística que seguían despachando y trabajando. El correo, las cajas, no se despachaban solas. Entonces toda la gente con su tapabocas haciendo el trabajo. La productividad tiene una relación profunda con la procrastinación. Cuando el ser humano, por trabajo, termina haciendo las cosas, entrega una tarea mediocre, que cumple, pero no es efectivo. No es efectivo. Y eso tiene que ver también con la gestión del tiempo, ¿no? ¿Qué estrategias o hábitos de gestión de tiempo ayudan realmente a la productividad o a no dejar todo para después? 4 trucos sencillos. 1, sepa en qué se está gastando el tiempo. Bueno, mi hermano, que le gustan las finanzas, me dio uno de los mejores trucos. Me dijo, con los sueldos, apunte todo cuando se va gastando las cosas. Y yo, ¿para qué? Yo lo que quiero es comprar bobadas.
Y me decía, no, apunta todo. Mi esposa también apunta cuando viajamos en qué se gasta uno la plata. Con el tiempo hay que hacer exactamente lo mismo. Ir anotando en qué te gastaste el tiempo. Atención, no es poner una agenda a ver qué voy a hacer. No, es al revés. Es el concepto de bitácora. Ir, esta media hora estuve en un podcast, esta media hora desayuné, esta media hora estuve en un bus, esta media hora fui esta. Y al final del día, mira en dónde se te fue el tiempo para poder más adelante empezar a planearlo. El segundo truco, lo había mencionado, se llaman bloques de tiempo. Si crees que eres un ser súper ocupado, bloquea media hora para hacer algo importante y cúmplelo como sea. De hecho, ahí sumo otro truco que es, date un premio. Dices, si hoy escribo mis 3 hojas, si hoy leo mi libro, si hoy hago las 10 primeras diapositivas, si hoy cumplo con esto, mi premio, y arráncale a trabajar al cerebro, que lo habíamos tocado hace un rato, arráncale a trabajar el cerebro. Entonces dice, claro, por 10 hojas, un capítulo de Netflix. Un capítulo de Netflix y regresa. Entonces, esos bloques de tiempo, entonces bloqueo el tiempo para ver Netflix, bloqueo el tiempo para trabajar y lo distribuyo en el tiempo. No llenes tu agenda. El tener una agenda es decirle a mi cabeza, hay tantas cosas que hacer que es mejor no hacerlas. Entonces, ese es el último paso. El tercero, si no puedes tener ese control, haz una lista de prioridades y resuelve por prioridades lo que es urgente. Okay. Hoy me cortan el gas, hoy pago el gas. Hoy tengo que hacer, hoy lo hago. Y vas y lo haces, sin duda alguna. Y ahí creo que tengo esos 4. Y la otra, si puedes al final del día, cuarto truco, haz un resumen. ¿Qué me funcionó hoy? ¿Qué logré hoy? Manolo, no alcancé a hacer todo, no importa. ¿Qué me queda para mañana? Y reorganiza el día de mañana. Te acostarás con la mente tranquila. Es increíble porque la procrastinación no se te sale de la cabeza. Entonces duermes con eso y te preocupas durmiendo. Y no duermes y dices que no duermo porque tengo que hacer. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no dormí bien y estoy muy cansado y me tengo que dormir. Entonces se vuelve un ciclo del que hemos hablado. Entonces, al final del día, que lo llamo yo de manera linda, la operación cierre, cierra el día y dices, ¿qué logré hacer? ¿Fui efectivo? Y tú mismo te evalúas. Y esto no, planeado para el siguiente día. La carga mental se vuelve más tranquila, duermes tranquilo, dices a las 8 de la mañana tengo que estar en el banco, a las 9 tengo que estar en tal lado, a las 10 tengo que estar volando. Y empiezas a tener una pequeña rutina. La formación de rutinas proviene al revés, no es hago una rutina para que algo pase, sino voy haciendo que las cosas pasen para que se forme una rutina en mi vida. Eso es disciplina también. Es totalmente disciplina. Manolo, ya tenemos que ir terminando esta conversación, se me pasó muy rápido y quisiera quedarme más tiempo aquí hablando contigo, pero quiero preguntarte finalmente qué tanto las redes sociales han hecho que aumente la procrastinación en las personas. Es el elemento que provee en 30 segundos la mayor cantidad de dopamina del cerebro. Entonces, las redes sociales sin duda alguna nos hicieron un daño tremendamente complicado. La tecnología, la función de conexión permanente, el no saber apagar un aparato. Miren que venden como un tarro donde uno le pone un timer, mete el celular allí y le dicen, este tarro no se abre sino hasta dentro de 3 horas. Para los que somos débiles. Entonces necesito tener ese tipo de herramientas para generar que no toco mi celular, porque apenas esté libre tú lo tocas. Y las redes sociales, reel tras reel, en 40 segundos se fueron 2 horas. Entonces sí, sin duda alguna multiplicaron la infame condición de posponer todo. Son tóxicas. Bueno, pues Manolo, muchísimas gracias. Qué cantidad de cosas nos dejas, qué interesante conversación. Sobre todo esos trucos, esas estrategias, esas herramientas que también lo mencionaba R, para empezar a tener más disciplina y para pues empezar a evitar postergar todo y dejar todo para después. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Todo Pasa. Muchas gracias por esa invitación. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Y a ustedes, ¿cuántas cosas se están dejando para después? A veces pensamos que necesitamos motivación para empezar, pero en realidad la motivación llega cuando empezamos. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo posible. Tal vez hoy no puedas cambiarlo todo, pero podemos dar un paso. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Esto es Todo Pasa,
Un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso. Recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.